Bien, ¿cuál es la situación? Para el análisis de la seguridad de la ruina por rotura, quiere decir análisis, ¿no? Quiere decir en contraste con diseño. Sabemos bien la diferencia, ¿no es? En análisis se calcula la capacidad resistente de la pieza. La pieza no se diseña, se verifica. En diseño se encuentran las dimensiones de la sección de acero con su capacidad resistente, sus propiedades mecánicas. ¿Lo ves? Con la carga. Aquí, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a verificar la pieza en estado último. En rotura. ¿Qué sucedía? Durante los primeros estudios de las piezas pretensadas, las normas en ese tiempo encontraban que era suficiente realizar las verificaciones de las tensiones en el hormigón y en el acero en la fase inicial y de servicio, digamos, en esas dos etapas. O sea, decían, las tensiones verifican son menores que las admisibles con las cargas en los estados de carga. Sin embargo, muchas piezas que satisfacían las condiciones de servicio con las tensiones no verificaban los estados límites últimos de tensiones en rotura. De ahí la necesidad de la verificación, ¿no?, de la rotura por flexión. En pretensado, ¿qué vamos a hacer o qué hacemos nosotros? Normalmente, ¿qué se hace? Y según la normativa, las normativas que aplicamos nosotros en nuestros medios, diseñamos una pieza en estado de servicio y la verificamos en estado último. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué significa verificar en estado último? Calcular un momento resistente por flexión. ¿Cuántas toneladas metros, ¿no?, resiste una pieza cuando llega a la rotura? El momento de rotura por flexión, ¿no? Y el cálculo es muy semejante al que se hace para las piezas de hormigón armado. ¿Ya? Una pieza de hormigón pretensado en rotura trabaja de la misma manera o similar a una pieza de hormigón armado, ¿no? ¿Qué quiere decir? La armadura de pretensado trabaja como una armadura de tracción en estado de rotura. Pero hay una pequeña, gran diferencia. ¿Ya? ¿Cuál es esa? El alargamiento inicial del acero que se le da cuando yo teso la viga. Cuando teso la viga, ¿qué hago? Lo tracciono, lo estiro al cable, una gran parte de su capacidad de deformación. Quiere decir que el cable entra ya con una deformación unitaria específica importante en la pieza. Ese valor hay que sumarlo al alargamiento debido a la flexión de la pieza por la acción de las cargas. ¿Ya? O sea, la pieza la vamos a llevar a la falla con la aplicación de las cargas. Y se calcula en estado límite como último, como ya les decía, de manera similar que para las piezas de hormigón armado. Entonces, esa es más o menos la idea. Ese es el lineamiento para trabajar con la pieza pretensada en estado límite de resistencia. Nosotros vamos a trabajar con dos estados límite entonces: servicio, diseño, y rotura, verificación. La normativa para puente, digamos, hasta el RFD trabaja con 4 estados límites, ¿no? Último. Lo hemos visto. Aparte de eso, considera fatiga y fractura y eventos extremos. Eventos extremos pueden ser inundaciones, muy aplicable para el caso de los puentes. ¿Qué más? Impacto de embarcaciones sobre la estructura. ¿Qué más? Sismo, digamos, ¿no? En caso que corresponda, de acuerdo a la zona, ¿no? Entonces, esos son los 4 estados límites últimos.
Pero diseños corrientes, normalmente en nuestro medio trabajamos con esos dos para la pieza pretensa. Eso no quiere decir que no hay que verificarse los otros. ¿Ya? Bien. Como nos hemos dicho nosotros, la pieza de hormigón pretensado trabaja de una manera similar a una pieza de hormigón armado. Y si yo no sé cómo trabaja en rotura la pieza de hormigón armado, menos voy a saber cómo va a trabajar la pretensada. Fíjense, aquí vamos a describir las etapas de cargado de una pieza de concreto armado. ¿Ya? Para que veamos cuando digamos, es similar a esta, pero esta trabaja así, digamos. Entonces, voy a hacer trabajar casi igual, digamos, pero con las condicionantes. Vamos a considerar una viga simple de hormigón armado, simplemente apoyada. Cuando digo simple, ¿no? Y se va a colocar una pequeña carga transversal, ¿no? Si la viga es de hormigón armado, entonces trabaja en compresión con la sección de hormigón y el acero de refuerzo en tracción, ¿no? Como ustedes saben, la pieza de hormigón armado trabaja en el concreto en compresión, resistiendo los esfuerzos correspondientes. Y la armadura, como la pieza no resiste a tracción de concreto, entonces ponemos armadura para que trabaje en la zona traccionada. Si esta carga vamos a incrementarla gradualmente hasta que la viga falle o rompe, vamos a encontrar que la viga pasa por 3 etapas distintas antes de que ocurra la falla. Y esa debemos tener idea cómo es el trabajo del concreto armado. La primera etapa es del concreto no agrietado. Tanto el acero como el hormigón, cómo trabajan. La segunda etapa se aumenta la carga y va a ir cambiando. Ustedes pueden observar aquí en la segunda etapa, aquí se considera el comportamiento con esfuerzo elástico, pero el concreto ya está agrietado. En la segunda, en la primera no. Concreto no agrietado, en la segunda esfuerzo elástico y concreto agrietado, y en la tercera, cuando se llega a la resistencia última, ¿no? Etapa de resistencia última. Fisuración, agrietamiento, los materiales llegan a sus límites trabajando en tracción y compresión, y esa sería la tercera etapa. Veamos rápidamente cómo es la primera. La etapa de cargado de concreto no agrietado, bajo cargas pequeñas. Si tenemos una sección rectangular con la ubicación de la armadura en la fase inferior, ¿no? Tenemos la altura útil que está acotada desde el borde superior, el recubrimiento, dimensiones de la sección y los dos diagramas para el análisis, ¿no? ¿Cuáles son los diagramas? De formaciones unitarias específicas en el concreto y en el acero. Y los esfuerzos, FC en compresión, FC en tensión y F sub F en tracción, ¿no? Las deformaciones unitarias específicas del acero sería E sub S, ¿no? La tensión sería F sub S. E sub C, la deformación unitaria específica como alargamiento, ¿no? Y E sub C en compresiones. Estos valores de E sub S y F sub S quiere decir son valores menores a los límites que están para el concreto agrietado, ¿no? ¿Cuándo se da esto? Más o menos cuando la tensión es de tracción por flexión en la zona traccionada, estamos hablando de esto, ¿no? Son menores que el módulo de ruptura del concreto
que se use en esa pieza, ¿no? Entonces, esta sección transversal resiste la flexión mediante la compresión en la fase superior, ¿no? Y la tensión, la tracción en el otro lado, con el acero trabajando con un valor F sub S menor que el límite elástico. Eso sería en principio inicial, más o menos para que tengamos una idea, no se alcanza, ¿no? El valor del módulo de ruptura. En la unidad 2 hemos visto cómo se calcula el módulo de ruptura y a qué ensayo corresponde, ¿no? Para el concreto. La segunda etapa, que es el concreto agrietado, pero aquí los esfuerzos todavía se mantienen elásticos. Entre, ¿no?, los valores de la tensión de acuerdo a su zona. Comprimida en la fase superior, diagrama lineal, quiere decir que hay variación de los esfuerzos de acuerdo a su distancia al eje neutro. La deformación es unitaria específica, trabaja E sub C en compresión y E sub S en tracción. Estos valores están con F sub S para tensión y E sub S para deformación unitaria específica en el acero. Quiere decir que estos valores están por debajo de los límites, el límite elástico y el límite en deformación, ¿ya? Pero aquí ya empiezan a desarrollarse fisuras en la fase inferior, producto de la zona traccionada, que ya está más incrementada por la carga, ¿no? El concreto no puede resistir esfuerzo de tracción y ahí lo hacemos trabajar nosotros en la zona agrietada al acero para resistir, ¿no?, los esfuerzos de tracción de la viga, ¿no? Con esa etapa se puede continuar, digamos, ¿no?, incrementando los esfuerzos de compresión en las fibras superiores, ¿no? Y eso más o menos en promedio está en torno a valores por debajo de la mitad de la resistencia a la compresión, ¿no? Aquí estamos hablando de este valor. Este valor no supera la mitad de F'C. ¿Ya? Y el acero está trabajando con F sub S, aquí, por debajo del límite elástico. Ese sería el estado que corresponde a agrietamiento y esfuerzo elástico. Y aquí nos vamos al estado donde viene la falla de la viga, o se llama, donde se presenta o se llega al límite de la resistencia última de la pieza, la capacidad resistente, con una mayor carga que va creciendo, ¿no?, de manera que la compresión, ¿no?, ya están por valores superiores a la mitad de la resistencia a la compresión, ¿no? Las grietas, producto de la tracción, se desplazan más hacia arriba ya con el eje neutro. La relación de las tensiones dejan de ser lineales, ¿no? Y aquí ya se supone que el acero trabaja con el límite elástico Fy. La deformación unitaria específica que corresponde a esa tensión sería el límite para la deformación unitaria específica del acero, que aquí lo estamos llamando como EY. Tenemos entonces aquí E sub C en compresión y E sub Y en tracción, con Fc en compresión trabajando por encima ya de la mitad de la resistencia a la compresión. ¿Ya? Y aquí podemos determinar el momento último o la capacidad resistente de la pieza a la flexión, que sería
¿Cuánto es el momento resistente, no? Como habíamos dicho, el acero está trabajando en el límite de la cedencia. Quiere decir que el acero no puede trabajar mayor a un valor Fy, ¿no es cierto? Ustedes conocen el diagrama tensión de formación del acero. Cuando se llega a la tensión de fluencia, ya no se puede trabajar con un valor mayor a ese en las armaduras. ¿Por qué? En ese límite hay grandes deformaciones sin incremento de la tensión, ¿no? El valor límite está trabajando ahí. En otras palabras, estaría el acero ya por fallar, ¿no es cierto? Y el hormigón, en términos de deformaciones, estaría también en el límite en compresión, ¿no? ¿Cuánto sería el valor en la compresión? Se asume un valor 0,85 F'C. Entonces hemos incrementado más o menos, superando el 0,5 F'C, y el límite en la rotura es 0,85 F'C. ¿No es cierto? Las normas consideran ese valor, ¿no? ¿Qué más se considera? Se trabaja con un diagrama equivalente, ¿no? Fíjense, el diagrama real del ensayo más o menos es un diagrama parabólico, ¿no es cierto? Que va de cero, del eje neutro, aumentando con la curvatura hasta un valor máximo que sería 0,85 F'C. Al trabajar con un diagrama equivalente, un diagrama rectangular, donde se supone el valor de la tensión uniforme en toda la zona comprimida. Y entonces, el centro de gravedad de la resultante, la posición de la resultante en este diagrama de compresiones, se iguala a la ubicación de aquí con la mitad, digamos, ¿no? De toda esta área rectangular. El valor de la resultante está en la mitad de la zona comprimida, que sería el valor A, ¿no? Siendo A igual a C, que es la profundidad del eje neutro, multiplicada por beta 1, ¿no? Eso sería A y esta altura, ¿no? Ya lo indicamos. Esta alturita acotada de aquí al centro de aplicación de la fuerza resultante C sería la misma como que si fuera el diagrama real, digamos, ¿no? En el diagrama equivalente, la posición de la resultante en este diagrama es la misma que en este. Por eso se trabaja con un diagrama resultante adoptado por las normas, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Así rápidamente, ¿no es cierto? Rápidamente tenemos E sub C en compresión, E sub Y en tracción. ¿Qué quiere decir? El hormigón está trabajando en límite en compresión con un valor E sub C y el acero con E sub Y. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuánto son esos valores? Así rápidamente, para que tengan una idea. ¿Cuáles son los límites de los valores de E sub C en compresión y E sub Y en tracción para el acero a una pieza de hormigón armada? Según las normas. ¿No sabe? 2 por mil y 10 por mil, Inge, si no me equivoco. ¿Alguien más? El hormigón es al 3 por 1000 y el acero su máximo es el 10 por 1000. Correcto, ¿no? Así en general. Específico ya lo vemos. El 2 es para otras situaciones intermedias, pero se trabaja también para otros límites el 2, ¿no? Bien. Entonces ahí tienen cómo calcular más o menos. Fíjense, ¿cómo se calcula aquí la fuerza de tracción resultante del acero? Es la tensión del acero multiplicado por su área. Si yo quiero la fuerza de compresión, esa fuerza de compresión sería la tensión uniforme, que es 0,85 F'C, por el área.
de la zona comprimida, ¿no? Ese sería el resultante. ¿Cuál es la zona comprimida? A, que sería la profundidad de compresión, ¿no ves? Por el ancho B de la viga, ¿no? Aquí está. 0,85 F'C por A por B. Y esa fuerza, por equilibrio de fuerza, condición de equilibrio estático, quiere decir que esta fuerza horizontal que está traccionada es igual a la resultante de compresión, digamos, ¿no? Se supone que la pieza, incluso en la falla, está en equilibrio estático. Entonces, C sería igual a T, y aquí lo tengo, ¿no? A sub Fy, que sería T, igual a 0,85 F'C por A por B, esa es la ecuación 3. De esta ecuación yo puedo despejar A, ¿no? Que es la incógnita, en realidad, en el diseño en hormigón armado. En realidad la incógnita es C, ¿no? C minúscula. Pero se puede calcular directo ya el valor de A, ¿no? Es con la ecuación 4. A sub S Fy por 0,85 F'C por B, digamos. Ese sería el valor de la profundidad de la zona comprimida. Y el momento resistente, que quiere decir la capacidad resistente que me da esa pieza del hormigón armado, sería el valor de T o el valor de C multiplicado por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca es la altura útil de menos a medio, ¿no? A medio está esto uniforme, la mitad, ahí está la fuerza. Muy sencillo, ¿no? Así trabaja una pieza de hormigón armado en rotura. ¿Qué vamos a hacer nosotros en pretensado? Le vamos a poner la fuerza de pretensado y nada más. Y vamos a considerar la deformación unitaria específica. ¿Ya? La primera consideración que hay que hacer es con cuánto va a trabajar el acero de pretensado en rotura. Aquí en rotura para el acero de hormigón armado se supone que esto está con el valor del límite elástico, ¿no? Fy, esto. Con eso están trabajando, ¿no? Cuando llega al punto de excedencia, que le llaman también, o la tensión de escurrimiento, ¿no es cierto? Las barras de acero están trabajando con ese valor, ¿no? ¿Con cuánto trabajan los cables de pretensado? Aquí vamos a mostrar la variación del esfuerzo en el acero con la carga de una viga pretensada, para ubicar y mostrar con cuánto va a trabajar la armadura pretensada, ¿no? En este diagrama, en abscisa, estamos poniendo la carga aplicada, digamos, de una pieza, que son las cargas normales que puede recibir, ¿no? Y en la vertical estamos representando los valores de la tensión en el acero, o sea, el esfuerzo en el acero. El esfuerzo en el acero pretensado desde que se tesa la pieza hasta que estaría rompiendo. ¿Ya? Lo primero que se observa aquí es que el esfuerzo en el acero, en la falla, en la rotura, es menor o igual, digamos, que el valor de la tensión de rotura en el ensayo a la tracción. Hay dos valores que ustedes conocen ya del estudio en el capítulo 2 para los aceros para pretensado. Y están representados aquí, ¿no? FPU, que es la tensión de rotura en el ensayo a la tracción en la máquina universal. A eso le hemos llamado FPU, ¿no es cierto? Y el valor FPY, que es el límite de escurrimiento convencional, ¿no? Valores de acuerdo a la norma del hormigón estructural, es más o menos es 0,8 el valor de rotura, digamos. O sea que FPY más o menos es 0,8 FPU, ¿no? ¿Qué otra cosa nos muestra este diagrama? Que el valor con que rompe la pieza pretensado en la viga es un valor FPS, digamos, que está más abajo que el valor de rotura en el ensayo. Eso es lo primero que nos muestra esto. Segundo, ¿no? Por supuesto que este FPS va a depender básicamente de el tipo de acero, uno,
¿no? Ahí están las propiedades de los materiales del acero. ¿Qué más? La geometría de la viga también influye, ¿ya? Y la proporción o cantidad de acero, ¿ya? ¿Qué es su proporción? Cantidad de acero versus cantidad de concreto, ¿ya? Y si hay acero convencional, también va a influir, ¿ya? Entonces, la variación de la fuerza, desde que nosotros atesamos la viga y como carga está el peso propio, digamos, aquí tengo, miren, ya yo les mostré. He dicho qué es FPU, qué es FPS y qué es FPY. Ahí faltan otras tres todavía. Bien, cuando yo teso la viga y lo llevo a un valor máximo del esfuerzo, llego más o menos a FPJ. Ese es el valor. Algunos autores lo llaman FP máximo, es la tracción máxima que se da a un cable cuando se está por tesar. ¿Ya? Ese es FPJ. Lo anclo el cable, hay unas pérdidas por fricción en el cable y por el aseguramiento del anclaje, y puede llegar hasta este valor FPI. Quiere decir que en transferencia yo les tiro hasta un valor FPJ y puede quedar anclado con un valor FPI. Y si ustedes observan en el diagrama en la vertical, estos dos valores FPI y FPJ son menores que el valor de escurrimiento. Y cuando vimos la tensión admisible en transferencia, eran una fracción del valor de rotura y una fracción del valor de escurrimiento. Si hablábamos de escurrimiento, estaba más o menos con 0,8 el valor de escurrimiento, digamos, la tensión máxima admisible. Fíjense, entonces está por acá más o menos. Y está con el peso propio, porque cuando estamos tesando, el estado de carga sería actuando el peso propio de la viga, y aquí tengo, esto no está con 0. En la horizontal, el primer valor corresponde al peso propio de la viga, como carga, ¿ya? Entonces yo lo estoy tesando la pieza, la viga con el cable, y más o menos con el peso propio, yo estoy más o menos en estos dos valores. FPJ cuando estoy presionando, máximo, y esto cuando lo anclo. ¿Qué más? La dejo la pieza ahí un buen tiempo, no le hago nada. Pasa el tiempo, vienen las pérdidas, dependientes del tiempo. Retracción, deformación lenta del concreto y relajación del acero. Finalmente puede quedar con este valor. Entonces, FPE es el valor efectivo descontando las pérdidas de pretensado. Así más o menos es la tensión en el acero. Y a partir de ahí ya podemos aumentar la sobrecarga. Completando el peso de la viga, completamos la sobrecarga permanente, estaríamos aquí. Fíjense que el aumento de la tensión es muy suave. Seguimos aumentando, ponemos las cargas, la totalidad de la carga permanente, más una fracción de la carga de servicio, y podemos llegar a la descompresión del hormigón. La descompresión del hormigón se da el momento que la tracción dada por las cargas, ¿no?, anula la compresión dada por el pretensado. ¿Qué quiere decir? Se anula ya el pretensado. Y podemos incrementar más, vamos a llegar al agrietamiento, ¿no?, en la pieza, y finalmente la carga de servicio total, digamos, útil. Entonces, aquí tenemos el intervalo de la aplicación de las cargas casi completa, podría ser en la zona de la carga de servicio, está más o menos entre la descompresión y la carga total de servicio, ¿no? De ahí para adelante, ¿qué se hace? Mire cómo cambia el comportamiento, la curva. La curva para las cargas hasta la descompresión del hormigón se hace lineal, pero muy suave. Cuando ya viene el agrietamiento y viene la carga total de servicio y seguimos incrementando, esta curva se levanta. Y cuando va a venir la falla, esto se hace más asintótico. Finalmente aquí sería la carga de rotura, digamos.
la resistencia de rotura, ¿no? El momento de la falla. Entonces aquí tengo un valor de carga, ¿no? Y aquí tengo el valor de la rotura del acero en la abscisa, ¿ves? El acero falla con el valor FPS, no con el FPU. ¿Está bien? Por favor, observen bien el diagrama. Si tienen alguna duda, pregúntenme. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos y comentábamos en la unidad 1? ¿Qué decíamos ahí? En pretensado, el ingeniero maneja, el diseñador, el calculista, maneja los esfuerzos en pretensado a voluntad. A voluntad no significa que yo lo voy a poner como me dé la gana. A voluntad quiere decir, yo coloco de acuerdo a las necesidades, porque lo coloco yo para introducir esfuerzo en la vida, pero no tengo que olvidarme que eso lo hago traccionando un cable y dándole tracciones, tensiones de tracción al acero con diferentes valores, y tengo que saber en cada caso con cuánto está trabajando el acero. Y por supuesto, en esta unidad tenemos que saber con cuánto va a romper el acero cuando la pieza llega a la falla. ¿Alguna consulta sobre el diagrama? Bien, continuamos. Ahí hemos visto cómo son las tensiones. Ahora veamos qué pasa con las deformaciones. En las deformaciones dijimos algo importante aquí, Aquí, ¿no ves? ¿Qué dijimos? En rotura, la armadura de pretensado funciona como una armadura de tracción, dice. De la misma manera que la pieza de hormigón armada. Con una diferencia, una pequeña diferencia, el alargamiento inicial del acero pretensado. Y debe sumarse, ¿no?, al alargamiento debido a la flexión de la pieza. Entonces, veamos qué sucede. Cuando se da la flexión por las cargas, aparte del alargamiento por estirar el cable con la fuerza de pretensado. Si vamos a hacer el análisis un poquito en concordancia con este diagramita que está más o menos aquí con el peso propio actuando, voy a ver qué pasa de aquí para arriba hasta llegar aquí. ¿Ya? Vamos a suponer que la pieza está cargada, inclusive su peso propio de la pieza, ¿no? ¿Qué más vamos a suponer? Se han sucedido las pérdidas de pretensado. ¿Dónde estoy? Quiere decir que estoy aquí. ¿Está bien? ¿Está claro? En términos de carga y tensión en el acero, estoy ahí donde está mi puntero. ¿No es? Eso, ahí está. Dando la primera fisura al momento de aparecer las tensiones de tracción en el hormigón, las deformaciones que sufre la armadura de pretensado hasta el momento de la rotura son 3. ¿Cuáles son? La deformación debido a la fuerza de pretensado final, la deformación debido a la descompresión del hormigón y debido a la flexión por las cargas externas después de que se aplica o se presenta la primera fisura, ¿no? En otras palabras, esto cambia a partir de la descompresión del hormigón. ¿Qué les dije yo en este diagrama? Cuando viene la descompresión del hormigón, el diagrama empieza a levantarse más rápidamente con el incremento de la carga. Miren cómo se va para arriba esto. Esta curva tiene una pendiente mucho más elevada que esta, que es suave, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la pieza trabaja como una pieza de hormigón armado común ante la acción de la carga. Cuando se descomprime el hormigón es cuando se anulan las compresiones dadas por el pretensado. ¿Quiénes lo anulan? Los esfuerzos de tracción provenientes de las cargas. Y aquí lo tengo. Entonces, son 3
la primera. Primero lo voy a determinar por separado y después veamos cómo entran estas, ¿no? En una pieza de concreto donde esté la deformación en el acero y la deformación en el concreto. La primera hemos dicho que es debida a la fuerza de pretensado final. ¿Cómo determino yo deformación unitaria específica en el acero? Debido a la fuerza de pretensado final. Con la ecuación de Hooke, ¿no? Tensión igual a deformación unitaria específica por el modo de elasticidad. Entonces, tensión sería fuerza P infinito dividido a su P, ¿no ve? Y esto es deformación por el módulo. Para calcular la deformación, lo paso el módulo aquí, debajo de la tensión, y ahí tengo tensión dividido módulo. ¿No ve? ¿Cuánto vale? P infinito, que es la fuerza final, dividido su área, sería la tensión final, dividido su módulo, me da la deformación unitaria específica. ¿Ya? Fíjense, y en este diagrama hay una tensión importante que hay que tomar en cuenta. Este valor, sigma C, si yo tengo la fuerza final, el diagrama en servicio, ¿cómo sería? Sigma C1, P infinito, sería la tensión aquí abajo, ¿no? En el borde inferior de la pieza. Y sigma 2, P infinito, sería arriba. Donde está la armadura pretensada sería sigma C, P infinito. Tensión en el hormigón debido a la fuerza final, nada. Como ustedes saben, es una fuerte compresión en la fase inferior de la viga. ¿No es? ¿Se puede calcular sigma C, P infinito? Claro, en vez de poner Y1, yo pongo eso P y calculo con la misma ecuación. No se olviden. No se olviden cómo se calculan las tensiones del hormigón debido a la fuerza de pretensado. ¿No? Ya hemos establecido las ecuaciones desde el capítulo 1 hasta el 3. ¿Vamos? Segundo, debido a la descompresión, ¿qué sucede? ¿En qué momento empieza a fisurarse? El momento en que la tensión de tracción en el hormigón, debido a las cargas, ¿no? A la altura del centro de gravedad de la armadura, anula la tensión de compresión debido al pretensado en el hormigón. En este diagrama, a ver si lo podemos observar. Aquí. Este sería el punto 9. Si esto es una vertical con la altura de la viga, este sería el borde superior. Este sería el centro de gravedad de la sección. Este sería la ubicación de la armadura en la parte inferior y este es el borde inferior de la pieza. ¿Ya? Entonces aquí tengo el centro de gravedad del acero, ¿no? Entonces, la descompresión se da, ¿no? Cuando la tensión de tracción en el hormigón proveniente de las cargas iguala a la compresión dada por el pretensado. La tensión de compresión dada por el pretensado es este valor, se lo he demostrado, ¿no? Sería sigma C, P infinito, dada por la fuerza final. La pieza en la parte inferior, donde está el centro de gravedad de la armadura, tendría que estar solicitada por este valor, sigma C, P infinito. Si yo doy carga, tendría que igualar un diagrama con un valor igualito aquí, pero negativo, tracción, ¿no ves? Cuando yo igualo esta que está a la izquierda con el de la derecha, la tensión va a ser nula aquí, digamos. Y si aumento, se hace negativa, ya de tracción, ahí empieza a fisurarse. Ese momento es la descompresión. En términos de deformaciones, ¿cómo sería? ¿No? El alargamiento, que sería en el hormigón, proveniente de la flexión por las cargas, va a anular el acortamiento dado por el pretensado. Cuando yo apliqué esto, aquí, esta compresión en la pieza, sigma C, P infinito, el concreto se ha cortado. ¿No ves?
Y cuando yo aplique cargas, se va a traccionar, entonces esto se va a alargar. Cuando estos valores se igualen, va a haber un acortamiento, un alargamiento en el concreto, perdón, en el acero. ¿Cuánto vale? Lo mismo que vale en el concreto por compatibilidad de formaciones. Pues. Si en el concreto es tensión sobre módulo. ¿Cuál tensión? Tensión en el concreto dividido módulo del concreto. Eso sería la deformación unitaria específica adicional en el cable por la descompresión del hormigón. Quiere decir que el cable se alarga más, digamos. Cuando se descomprime el concreto, el cable, hay un alargamiento adicional. ¿Me entiende? Y algunos autores consideran las deformaciones en la armadura, que se consideran hasta ahí, son debidas a la actuación del pretensado en el hormigón, ¿no? Alargamiento inicial de la armadura, ¿no? Y la descompresión. A veces se suman esos valores. El primer valor era P infinito dividido E sub P a sub P, ¿no? Eso era debido a la fuerza final. Y debido a la descompresión sería sigma P infinito dividido E sub C. Esos dos valores yo puedo juntarlos, estos dos términos, sacando factor común E sub P a sub P. ¿Cómo hago? E sub P a sub P va a sumar quebrado, ¿no? E sub P a sub P, fracciones, dividido E sub P a sub P me da 1. Por P infinito, de P infinito es este valor. ¿No ves? Este. Ahora este otro. E sub P a sub P dividido E sub C sería E sub P dividido E sub C por A sub P. Pero E sub P dividido E sub C es alfa E, que es la relación entre módulo acero y módulo hormigón. Entonces eso me da alfa E por A sub P. Por sigma P infinito, entonces sería alfa E sigma P infinito por A sub P. Y este sería el prealargamiento. O sea que es el alargamiento inicial debido al pretensado y la descompresión del concreto. ¿Ya? ¿Qué había dicho? Si yo analizo el comportamiento de las deformaciones desde que la teso la viga hasta que rompe la viga, voy a poder definir el comportamiento de la viga. ¿Ya? Pretensado. Y el otro valor, ya saben ustedes cómo es, pues debido a la flexión por las cargas externas después de la primera fisura. ¿Qué sucede? A nivel del centro de gravedad de la armadura, ¿no? Aparece la fisura y los momentos actúan sobre una pieza fisurada no pretensada. Se anuló la compresión. O sea, cuando viene la descompresión, este diagrama aparece, ¿no es? Este diagrama se anula, llega a cero y empieza a moverse hacia la izquierda, ¿no? Como yendo a la falla. Ustedes saben que la falla, sea de hormigón armado, sea de hormigón pretensado, va a romper con la zona superior comprimida y la zona inferior bien traccionada. Sería esto, ¿no? En la falla, similar, dijimos, ¿no? Va a ser alcanzada con E sub P alargamiento del acero, E sub SP o E sub P. Y E sub C, compresión en el concreto. ¿Cuánto? 3%, 0,3% o 3 por 1000, ¿no? Y aquí 10 por 1000. ¿Está bien? Dos cosas importantes. ¿Ya? Aquí se mantiene la condición de equilibrio de la pieza. Es decir, incluso en el momento de la rotura de la falla hay equilibrio en la pieza. O sea que la resultante de la fuerza de compresión en el concreto es igual a la resultante de la fuerza de tracción en el acero. ¿Qué más? ¿No? Se mantiene la hipótesis de proporcionalidad de las deformaciones
a la distancia de la línea neutra. Quiere decir que del eje neutro para arriba va aumentando las compresiones desde 0 hasta el borde superior con E sub C. Y desde 0 hasta el borde inferior con E sub P para el acero. ¿Qué más? Se trabaja con un diagrama parabólico, 0,85 F'C, ¿no? Y se acepta un diagrama simplificado, rectangular, ¿no? Con 0,85 F'C de tensión, y Y en promedio trabajando con 0,8X, que sería A igual a 0,8C, ¿no es? La norma. Esa sería la distribución genérica, digamos. Ahorita específica lo vemos para el pretensado. ¿Está bien? Entonces, las deformaciones unitarias específicas son 3 en el caso de la armadura pretensada para llegar al valor de rotura en el acero. ¿Ya? De manera general. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ingeniero, una pregunta. Entonces, lo que nosotros hacemos en el diseño es controlar que las fisuras sean mínimas para evitar fisuras mayores en el diseño final. Cuando hacemos el diseño en servicio, pues, pero aquí lo que vamos a hacer es verificar con la capacidad resistente de la pieza con cuánto está fallando. Y además podemos controlar la fisuración también con el diseño del pretensado limitado. Pero eso es teoría de flexión en estado de servicio. Si hablamos de un estado límite último, ese sería estado de servicio. ¿Ya? Aquí estamos analizando el estado límite de resistencia, que es otro. ¿Ya? Como ya les comenté, ASTO aplica la teoría de los estados límites últimos. ¿Qué dice? Para ASTO son 4. ¿Y qué dice? El diseño de la pieza debe verificar los 4 estados límites últimos. Así de claro. ¿Qué hacemos nosotros? Verificamos las tensiones, eso sería trabajar en el estado límite de servicio, que verifique. Y vamos a verificar que la pieza en estado último, el momento sea, ¿no es cierto?, el que cumple con la ecuación de ASTO. La ecuación de ASTO básicamente establece que los factores de carga por las cargas tienen que ser menores o iguales que el factor de resistencia por la resistencia nominal de la pieza. En este caso, si hablamos de la flexión, sería el momento resistente último, pues, que sería un momento de flexión, que es lo que vamos a calcular. Eso. ASTO RFD, al igual que ACI también, ¿no? ACI establece factores de carga y factores de resistencia en una ecuación de verificación, ¿no?, que sería la condición para el diseño, digamos. Pero esa verificación que estamos indicando, ¿no es cierto?, es para los diferentes estados límites últimos. La ecuación de ASTO es única. Y les vuelvo a repetir. En Puente lo van a ver con mayor detalle. Es una ecuación básica, le llama la ecuación 1. A la izquierda están las acciones y a la derecha están las resistencias. Cada una de las acciones multiplicado por un factor que le llama factor de carga me da un valor de las acciones. Si es cortante, si es momento, si es torsión, ¿no? Cualquiera de las solicitaciones. Y al lado derecho está la resistencia. Yo calculo la resistencia nominal multiplicado por el factor de resistencia y ese valor tiene que ser mayor o igual que el de la carga. Esa es la ecuación de verificación de ASTO. Y debe cumplirse en los 4 estados límites últimos. ¿Ya? Para ello, ASTO del RFD
yo he tratado aquí en el apunte lo que aplica para la flexión, en el caso, al diseño de viga, digamos, para el estado límite de resistencia. En el estado límite de resistencia, ASTO establece unas hipótesis para cada situación. Las armaduras, el concreto, las deformaciones, todo eso. Estas son. ¿Ya? Esto está extractado lógicamente de la normativa, ¿no? Hipótesis para el estado límite de resistencia. ¿Qué dice ASTO? ¿Qué es lo que acepta ASTO? Para armaduras de pretensado totalmente adherentes, la deformación es directamente proporcional a la distancia al eje neutro. ¿Qué quiere decir? Este diagrama, ¿no? Este diagrama. A ver, ¿dónde está? Aquí también. La deformación es este valor de la deformación. Esta es la deformación en tracción en la armadura. ¿Qué dice? Por la carga, ¿no? Es directamente proporcional a su distancia al eje neutro. A medida que aumenta esta distancia, la deformación es esta, ¿no? Esta. Esa es la primera hipótesis. ¿Está bien? Segundo, para tendones adherentes ya indica cómo se debe considerar. En tendones no adherentes no hay compatibilidad de deformación. Como el cable va metido en una funda engrasada, cuando se estira y se aplica el pretensado y empieza a trabajar la armadura comprimida al concreto, ¿no es cierto? Lo que se deforma el concreto no se deforma la armadura, porque no está adherida. Entonces, la diferencia de deformaciones entre la deformación de los cables y lo que deforma el concreto, ¿no? Y eso va a depender también del efecto de las deflexiones sobre la geometría de los tendones. Va a ser si el tendón es inclinado, si es curvo, si es recto, si es horizontal. Eso va a variar. ¿Ya? ¿Qué más? De hipótesis. Si el hormigón está confinado, la máxima deformación unitaria específica es 0,3, digamos. Máxima. Perdón, si no está confinado. Si está confinado, se puede un valor mayor, ¿no? Pero aquí, utilizable máxima, mayor siempre que la verifique. ¿Hasta cuánto puede llegar eso? A ver si alguien sabe. ¿Hasta cuánto puede llegar la máxima? Si está confinado el hormigón. 0,35. ¿Qué más? La tensión de la armadura pretensada se basa en una curva tensión de formación representativa del acero. O sea que la curva del diagrama es el que conocemos y lo hemos mostrado en la unidad 2. ¿Está bien? Y esto, que ya de manera indirecta, así general, lo habíamos mostrado, ¿no? Distribución rectangular de las tensiones según ASTO LLFD. La normativa ASTO establece la relación natural entre la tensión y la deformación del hormigón, representada por un diagrama rectangular equivalente. Aquí está, mire, el de ASTO es este, similar al de ACI. ¿No es? ¿Qué dice? Con una tensión de compresión de 0,85 F'C en una zona limitada, dice, por los bordes, el borde de la sección, que sería esta línea, ¿no ves? Y una recta paralela, dice, ¿no? Al eje neutro, dice. Al eje neutro, pasa por el eje neutro la recta paralela y está a una distancia, una profundidad de la compresión de A igual a beta 1 por C, digamos, lo mismo, ¿no?
a partir de la fibra extrema comprimida. Está clarito cómo lo hago el diagrama representativo de cómo, de la tensión en el concreto. Ese beta 1 puede variar, ¿no ves? Según el valor de la resistencia a la compresión del concreto. ¿Cuánto vale 0,85? Es cuando el concreto vale 2,80. Para concretos superiores se disminuye beta 1 por cada 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es. O sea, cada 7 megapascales baja 0,05. Digamos, si yo voy de un hormigón 280 a un hormigón 350, va a bajar igual a 0,8. Y 0,8 era esto que puse yo aquí, ¿eh? Mira. Aquí está, ¿no? Y igual a 0,8 X. ¿Eh? Ahí está. Pero tiene límite también, ¿no? Beta 1 no puede ser menor que 0,65. Pero si nosotros llegamos hasta 0,75, digamos, con un hormigón 70 más son 4,20. No trabajamos con más de 3,80 en nuestro medio. En particular en la zona, toda la llanura, la parte llana, digamos, de la zona plana de nuestro país, no hay agregados muy resistentes, ¿no? La mayoría son de origen aluvial. En particular Santa Cruz son malos los agregados provenientes del río Piraí. No son resistentes. Por su propio origen, digamos, ¿no? Son sedimentos, ¿no? Son agregados de origen sedimentario, depósitos que han dejado los ríos del arrastre, los materiales en la zona más alta del río, digamos. Y esos no son buenos materiales. En la zona andina, normalmente hay materiales que son roca de origen ígneo, digamos, no esa es la más resistente. Ahí se pueden hacer hormigones 3,80, 4, 4,20. Nosotros, arañando, llegamos a 3,50 con agregados triturados. ¿Está claro? Ahí estamos entonces, ¿no? Ese es el diagrama de distribución rectangular de tensiones según Aston, el mismo de A6. Ahora, ¿cómo calculo la tensión? Primeramente, voy a aprender entonces a calcular la tensión y después a calcular la capacidad resistente. ¿Qué es eso? Un momento en tonelada, metro. Si uso Aston LFD, sería el momento en newton por milímetro, ¿no? Puedo llevarlo a kilonewton por metro, pero las ecuaciones, la fórmula, están para las unidades del sistema internacional, ¿no? Y ahí la unidad de longitud es milímetros, ¿no? Y la unidad de fuerza es el newton. Pero esas unidades son muy chicas, ¿no? Podría llevarlo a kilonewton por metro. ¿Sí? Entonces, este valorcito que lo hemos mostrado y le hemos visto cómo varía con las cargas, ¿no ves? Aquí está. ¿No? Este valorcito. FPS, tengo que aprender a calcular, ¿no? Ahora se supone que cuando llegue yo a FPS, eso equivale a un alargamiento total en rotura, digamos, ¿no? Que sería este. Aquí está, miren. En este esquema, en la ordenada, estoy representando el valor del alargamiento acotado según el estado de carga, ¿no? O la situación. Dijimos que la deformación unitaria específica total en el acero es la suma de 3 deformaciones unitarias específicas. Una, debido a la fuerza final. Aquí, fuerza PE efectiva, digamos. ¿Cuál es el diagrama? Este, ¿no?
aquí este valor acotado desde aquí. El valor E2 sería debido a la descompresión del hormigón. Aquí va a haber un alargamiento adicional acotado como E2. Entonces, la deformación unitaria específica del acero, sin tomar en cuenta la sobrecarga que llevan a la falla, sería E1 más E2. Es esto que está acá, ¿no? Este es el 1, fuerza de pretensado final, y esta descompresión del hormigón, ¿no? Son estos dos. Aquí está. Este es un valor y este es el otro, ¿no? Y el otro, debido a las cargas externas, ¿no? A la sobrecarga, sería E3. Carga ruptura, la carga que corresponde al momento de la ruptura, y ahí tengo, ¿no? E sub PS sería este valor completo. En la elevación de la viga tendría, ¿no? Este sería el diagrama 1 en la pieza. ¿Qué habíamos dicho? Se mantiene, aquí dijo Asto clarito. ¿Qué dijo Asto? ¿No? La deformación es directamente proporcional a la distancia al eje neutro. ¿Está bien? Son estas. ¿Ves? La deformación en la sección de la pieza, esto es tracción, ¿no ves? Para el estado 1, esto se ha deformado aquí. Esto es para el acero. Esto es para la fibra inferior de la sección de concreto, ¿no? Y esto sería para el borde superior de la pieza de concreto. El 2 sería este. El 2, debido a la descompresión, como ustedes pueden ver, es intermedio. ¿No ves? En el 2, cuando sea acero aquí, ¿no? En la pieza, aquí ya va a haber un valor adicional, ¿no ves? Y aquí ya esta parte está comprimida, ya está aumentando la compresión. Y cuando venga la carga ruptura, esto va a ir desplazándose, ¿no ves? Para empezar, estos dos, fíjense, estas dos rectas, que son los diagramas de deformación en el estado 1, no el estado, sino la situación 1, ¿no? La situación 1 y la 2 están girando en torno al mismo eje. Y si observan la carga de ruptura, se ha desplazado hacia arriba, digamos, y se choca aquí con el borde, con la línea vertical, y gira en torno a este pivote. Fíjense, ¿qué sucede eso? Se desplaza el eje neutro hacia arriba, digamos. Entonces el eje neutro estaría aquí, digamos. Y este sería C, mire, está acotado en la distancia, la profundidad del eje neutro, pues este sería, ¿no? La excentricidad sería esto, y este sería lo que se desplaza el eje neutro a medida que aumenta la carga. Miren. Y la altura útil pretensada sería del borde superior al centro de la armadura. La armadura está acá. Y aquí están las deformaciones en la armadura, ¿no ves? Esta es compatible con la carga, ¿no? Esta con la descompresión del hormigón, ¿no? Cuando este diagrama gira y se vuelve este otro, aparece esta deformación, que es la que descomprime. O sea que el acero se tira más, ¿no? Al comprimirse el concreto, ¿no? Ahí. A este le tengo que sumar que yo lo estiré el cable, ¿no? Este sería E1. Ahí está. ¿Ves? Están las tres deformaciones y tal específicas. En ese estado, ahora la ASTO no hace el análisis para las deformaciones, pero yo puedo calcularlas. Se pueden calcular en cualquier momento cada una de ellas, ¿no? ¿Qué hace ASTO? Establece las ecuaciones con esta forma del diagrama representativo del acero. También se puede calcular, ¿no? Y aquí tengo
la ecuación. La ecuación para elementos con cables adherentes dice, ¿cuánto sería FPS? Hemos dicho que es menor que el valor de rotura. Sería el valor de rotura por 1 menos el factor K, el cociente entre la profundidad del eje neutro, que sería C, dividido la altura pretensada, que sería dP. ¿No? Siendo K un valor que depende del tipo de acero. ¿Hay una ecuación para calcular K o hay una tablita también para sacarlo de ahí? Porque ustedes pueden ver K es adimensional. Es un factor. Si es fórmula, es 2 por 1,04 menos FPY dividido FPU. Como ustedes pueden observar, esto depende del tipo de acero. El tipo de acero es la relación escurrimiento, tensión de escurrimiento versus tensión de rotura. Y aquí lo tengo, miren. Para baja relajación, esto es con 0,9, esto es 0,28. Para cables aliviados de tensión, digamos, quiere decir, ¿no? Relajación normal, o barras tipo 1 también, según ASTO, esto es 0,85, la relación FPY, FPU, y su factor es 0,38. Y para barras de alta resistencia tipo 2, esto es 0,48. ¿Ya? Cualquier otro tipo de acero puedo calcular con esta ecuación, ¿no? Para esto. Y si ustedes observan, el valor de C lo saca de la ecuación de equilibrio. Ese sería el valor de C para comportamiento de sección en T. ¿Qué quiere decir eso? Lo miraremos la sección como es, digamos, para antes de que nos perdamos. Esta es la sección. Mire, en rotura, una pieza pretensada. De sección en T, ¿no? Con esta forma. Es como que fuera una I abajo y una T nervada arriba. ¿Ya? Es una sección común. ¿Qué tiene? 3 armaduras. Armadura pretensada en tracción es esta, A sub PS. Armadura no pretensada en tracción es A sub S. Quiere decir que este acero trabaja traccionado. A' sub S es armadura no pretensada en compresión. En algunos casos en la pieza se pone en refuerzo cuando la compresión del concreto no es suficiente. ¿Lo ves? Pero hay 3 armaduras. ¿Qué más hay? La sección de la pieza con esta forma, y en las secciones en T, cuando el eje neutro está cortando el alma, que sería esta parte, ¿no? Esta parte, entonces hay una contribución de este pedacito a la capacidad resistente en compresión, pues, del hormigón, ¿no? Y bueno, las distancias, ¿no? C sería la profundidad del eje neutro, dP, la altura útil pretensada, ds, la altura útil de las barras, y el valor de E sería el equivalente donde está la resultante en tracción entre estas dos fuerzas, ¿no? No se olviden. Aquí la fuerza de pretensado trabajan con un valor de rotura FPS y su área A sub PS. Su valor de la fuerza sería este. Y el valor de la fuerza de la armadura no pretensada sería A sub S por FY. ¿Se acuerdan que cuando diseñamos o hicimos el procedimiento, que creo que ha sido la anterior clase, procedimiento para diseñar las piezas pretensadas con pretensado limitado? ¿Qué decía uno dentro de la venta? Participación de la armadura suplementaria en la capacidad resistente de la pieza. Dicen, mire, aquí está la fuerza que provoca la armadura no pretensada en tracción. Esta es la armadura suplementaria. Por un lado se dispone para absorber los esfuerzos de tracción en el borde inferior, ¿no ve? Bajo carga de servicio. Pero esa a su vez participa en la resistencia, capacidad resistente de la pieza a la rotura, pues. Ahorita lo vamos a ver.
Ahorita lo que vamos a calcular es FPS primero. Entonces tenemos esto. Aquí, ¿no? Sería esto. Para el comportamiento de sección T hay una parte que trabajan del ala de la viga, pues sería esto, ¿no? Esta es la ecuación. Entonces, este sistema se puede resolver, ¿no? De manera directa, independientemente de la primera ecuación que de la tercera, ¿no? Porque si ustedes observan, este valor es el valor de rotura, no es la tensión de rotura del acero en la pieza. Esta es la del ensayo. Entonces yo conozco todas las propiedades geométricas, conozco la altura, ancho, todo conozco, ¿no? Resistencia al hormigón, resistencia del acero, altura útil de P, el área del acero, calculo K, tengo todo, ¿no? Beta 1 calculo con la resistencia, ¿no es cierto? Entonces puede calcular C. Yo puedo calcular primero C. En realidad primero calculo K, ¿no? Calculo K, dP, ¿no? Y todos los otros parámetros, y después calculo C. Y con C calculo FPS, ¿no es? Porque C está acá. ¿No es? ¿Está bien? Ahora, la ecuación para cálculo de C se simplifica, ¿no? Cuando el eje neutro, el valor de C está más arriba, digamos, está cortando el ala superior y ahí la sección se hace rectangular. Para la sección rectangular, esto se hace, ¿no? Directamente, ¿no? A sub PS, FPU más A sub S, FY. Fíjense, esto es la suma de la fuerza, ¿no? Del acero y esto del concreto, ¿no? Esa sería la ecuación para cuando la sección es rectangular. Y una cosa importante, ¿no? Normalmente nosotros no lo ponemos, digamos, ¿no? Para que trabaje en compresión, pero por ahí una condición me pueda obligar a que yo ponga armadura en compresión en la fase superior. Habría que tomar en cuenta su capacidad resistente, pues. ¿No ves? Pero hay que tomar en cuenta que esto, si este valor no ha entrado en influencia, el F'Y, que sería influencia en compresión, ¿no ves? Habrá que utilizar la tensión real con la que está trabajando el acero para calcular C. Vean, hay que tener cuidado. Normalmente nosotros no ponemos esto, digamos. Entonces, si ponemos, tal vez sería una armadura abajo en tracción. Pero la contribución a la resistencia serían las dos armaduras en tracción en ese caso. Esto es para cables adherentes. Para cables no adherentes, bueno, aquí están sus significados, ¿no? La ecuación es otra ya para calcular FPS. Para empezar, en cables no adherentes, el valor de la tensión de rotura del acero en pretensado no supera el valor FY, el valor de escurrimiento. ¿Ya? Y la ecuación es otra. Aquí hay que calcular el valor de LE, que es la longitud del tendón efectiva, LI, que es longitud del tendón entre anclajes, y NS, que es el número de articulaciones de apoyo que cruza el tendón entre anclajes. O sea que puede haber articulaciones intermedias y hay que ver cuánto es N. Eso para losas postensadas con cables no adheridos, como si hubiera una viga con... si yo tomo una banda, una faja de la losa, ¿no es cierto? Va a ser como una viga continua, ¿no? El cable baja, sube en la zona donde están los apoyos, las columnas, baja nuevamente en los tramos libres, y entonces ahí hay que calcular N, si hubiera, ¿no? Y el comentario de Asto LFD, que es el C57312, dice como una primera aproximación se puede calcular FPS como el valor de FPE más 103 en megapascales, ¿no? Y en todos los casos, está clarito aquí, ¿no? No supera el valor de escurrimiento del acero de pretensado. ¿Qué quiere decir? En los cables
o armadura pretensada no adheridos, el acero no trabaja por encima de este valor. Fíjense, aquí está FY en términos de la carga. El acero estaría por debajo de este valor. Este valor que está acotado aquí arriba, para cables no adherentes, máximo puede llegar aquí. ¿Ya? Este sería. ¿Ya? Eso sería para el cálculo de la tensión del acero pretensado para resistencia nominal. Nominal quiere decir lo que yo calculo con los materiales, pero no está aplicado el factor de resistencia. O sea, la resistencia de diseño es el producto del factor de resistencia por la resistencia nominal, que sería la que vamos a calcular aquí. ¿Ya? Con mayor detalle lo van a ver en puente, ¿no? Cuando vean la norma ASTO LFD para el diseño de puente. Nosotros lo tocamos eso porque aquí podemos diseñar una viga de puente, ¿ya? Una viga pretensada. ¿Qué más? La condición, fíjense bien también aquí, es para la tensión efectiva de la fuerza final, ¿no? Mayor a 0,5 el valor de rotura, o sea, FPU. ¿Qué quiere decir eso? Para cables internos dentro de las vigas, la tensión final en el cable está más o menos mayor a 0,5, que es la mitad del valor de rotura, y más o menos 0,7. O sea que hay un intervalo de 0,2 del valor de rotura en que puede oscilar un diseño de una pieza, de una viga pretensada. ¿Está claro? ¿Y qué es el valor? ¿Cómo calculo la tensión efectiva FP? ¿Cómo calcularía? Si yo diseño una pieza pretensada, a ver si se ubica. Por si acaso, esta bibliografía es de la norma, pues. No, yo no lo puedo. FP es la tensión final del cable en servicio. Creo que en el capítulo 3 lo habíamos llamado como sigma P infinito. ¿Qué es sigma P infinito? ¿Cómo calculo? No era un valor que nosotros adoptábamos. Adoptamos para el límite, pues. Pero para que yo calculo y diseño, ¿cuánto sería? No se olviden que aquí lo que hago es verificar el diseño que he hecho en servicio. O sea, gran parte de los parámetros están definidos aquí, la geometría, las secciones de acero, la posición de los cables, la posición de la armadura, de la barra, todo está. ¿Cómo no vas a saber cómo se calcula, pues, la tensión final? No voy a saber con cuánto está trabajando el cable entonces en servicio, con la fuerza final. ¿Qué les he dicho en la clase? El cable trabaja a tracción axial. En tracción axial, ¿cómo es la tensión? Tensión es fuerza sobre área. O sea, no, si ya no entienden qué es tracción axial, ya estamos perdidos, ya. ¿No? ¿De dónde viene el término axial? Tracción axial. Imagínense si en clase no entienden la pregunta, ¿cómo será para el examen? Que ya no está muy lejos. Axial es de eje, ¿no ves?
El cable no resiste, o sea, en términos de solicitaciones, nosotros tenemos pues compresión, tracción, flexión, corte. El cable pretensado solamente trabaja resistiendo esfuerzos de tracción axial. En ese caso, tensión en el cable es fuerza en el cable dividido área del cable. Entonces, ¿cómo calculo FP? Divido pues la fuerza final en servicio con la que he diseñado la pieza, que es P infinito. P infinito dividido área del cable, A sub P es sigma P infinito, o lo que indica aquí que es FPE. Lo primero que debería verificar si eso se cumple. Para estos casos, FPS vale esto. ¿Estamos? Para que lo vean claramente. Eso me define cómo yo calculo la tensión, el momento en el cable, el momento de la rotura. Eso es FPS. Definido FPS, puedo calcular el momento nominal. Momento en toneladas metro, que es la capacidad resistente última en rotura. Es un momento en toneladas metro, un momento en kilonewton metro o newton milímetro. Y esta es la ecuación para hacer ese cálculo. ¿Ya? Fíjense, yo tengo 1, 2, 3, 4 fuerzas. 3 del cable y 1 del hormigón. ¿Ya? ¿Qué hay que calcular? La fuerza multiplicada por su brazo. Ese es el momento. El momento resultante es la suma de los momentos parciales. ¿Qué se llama en isostática ese teorema? Bien, que han bicicleteado lindo en todas sus materias ustedes, ¿no? Escucha, no encuentro nada que hubieran sabido de atrás, que sepan de atrás. ¿Qué teorema es? Eso es elemental, pues básico. Si van a ser ingenieros estructurales, por favor. No van a llegar lejos si no saben. Teorema de Varillon. Se aplica aquí. El momento total es la suma de los momentos parciales. ¿De quiénes? ¿Cuántas fuerzas hay aquí? 1, 2, 3 y 4. Esta otra que actúa aquí. ¿Cuál es la fuerza del pretensado? A sub P por FPS. La tensión del acero por el área del acero pretensado me da la fuerza. La fuerza multiplicada por su brazo. ¿Brazo de qué? Con respecto a la ubicación de la resultante C. La C, ¿a qué distancia está? Del borde superior a medio. ¿Está, no es? Vale. Lo indicamos aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no es? Aquí lo indicamos. ¿No? Para el pretensado. Y para el hormigón armado, yo se lo indicaba aquí, ¿no? Miren. Aquí decía esto, antes de nada, esto. ¿No? Aquí. ¿No? Aquí. Este diagrama en hormigón armado, esto, ¿no? Esto. La ubicación de la resultante de este diagrama de tensiones de compresión tiene una posición, ¿no ves? Aquí, donde está C.
Como trabajamos con un diagrama equivalente, este valor de C está en A medio, la mitad de esta altura, porque es uniforme rectangular. Y aquí lo indicamos, ¿no? Mire. Se considera que el diagrama rectangular de altura A, quiere decir A, esto, de aquí hasta aquí, tiene el mismo centro de gravedad y la misma magnitud que el diagrama curvo. O sea que la resultante C, ubicado con su distancia al centro de gravedad desde el borde superior, es la misma que para este de aquí, C, que sería 0,85, aquí le dijimos, ¿no? F'C por A por B. A, altura de compresión, y B, el ancho de la viga. ¿Eh? Por eso yo les decía, ¿no? Muy similar a una pieza de hormigón armado con la hipótesis correspondiente. Pero para armadura no pretensada en compresión, es hormigón armado, pues. ¿Cuánto vale? El límite elástico del acero de la barra por su área, multiplicado por su brazo. ¿El brazo cuánto es? La altura útil menos la mitad del área de compresión, de la altura de compresión. ¿No? Y el otro, A' por F'Y. ¿Cuál es la altura útil? D' sub S, es esta distancia, de aquí a aquí, menos la mitad que es A medio. ¿No es? ¿Y esto? ¿Qué es esto de aquí? A ver si alguien lo ubica. 0,85 F'C, B menos BW por beta 1 por HF por el brazo, que sería A medios menos HF medio. ¿Eso qué? ¿Por qué hay un momento ahí provocado por el hormigón? Nada. Pucha que no. Cero comentarios. Solito le hago la clase yo. Por eso es que se aplaza en hormigón armado, ¿no? No hay la base. Por equilibrio de momento, Inge. ¿Ah? Por equilibrio. ¿Equilibrio de momento? No, por equilibrio de la fuerza. Pero el equilibrio de la fuerza, pues, sería sumatoria de fuerzas horizontales. No sería momentos. Bueno, la fuerza debido a la distancia, ¿no? Que son los momentos. ¿Alguien más que lo pueda ver? Esto no se lo ha inventado. Está aplicando, dice yo estoy aplicando esto con esta hipótesis. No se ha inventado nada. Esto es una normativa, no es la teoría de un libro. Norma establece parámetros para diseñar y verificar las piezas. La ubicación del centro de gravedad de la fuerza resultante C no coincide, pues, con el centro de gravedad de esta parte. De esto. Esto es el ala superior, el área del ala superior, esto. Sería esta parte del ala con esta parte del ala. La fuerza es esta área, que es el área, ¿cuánto sería? El área sería B menos BW, que es este B, menos este ancho, me da estos dos pedazos de ala. Eso. ¿Ya?
ese ancho, multiplicado por la altura, me da el área de esta sección. El área multiplicada por la tensión. La tensión es 0,85 F'C, ¿no? Y como es en elevación, es por beta 1. Eso, multiplicado por el brazo, me da este momento de esta sección en compresión. ¿Cuál es el brazo? A medios, que es donde está, a esta distancia se calcula todo, a medio. Todos los brazos están, si ustedes se fijan, están a medio, miren. Cuando es la armadura para abajo, le resto a medio, resto a medio, resto a medio, resto a medio. Para el hormigón, a medio, le resto la otra. Miren. ¿Por qué eso? Porque el centro de aplicación de la resultante en compresión no coincide con el de las alas. Entonces hay una excentricidad ahí. Esa excentricidad produce este momento. Y esa sería la ecuación para calcular la resistencia a la flexión. Secciones con ala, ¿no? Sí, no, esto se simplifica, pues, ¿no? ¿No? Si no tiene, aquí en general, como genérico, suponiendo, como pueden observar en la figura, que es un caso cualquiera, digamos, ¿no? En particular, aquí podría haber valores por debajo del espesor del ala superior, que sería HF, ¿no es? El caso general es que la pieza esté cortando el alma, y cortando el alma, el valor de C está más abajo. Con C yo calculo A, y con A medio, digamos, ¿no? Este valor no coincide con este. A no ser que la junta entre el ala superior y el alma, ahí está el eje neutro. Ahí está. Ese sería el caso particular, digamos. Podría tender a diseñar así, pues, ¿no? Porque este pedacito de concreto aquí abajo en el alma no va a contribuir mucho para la resistencia, ¿no? Como pueden observar. Son valores pequeños, ¿no? Bien, ¿alguna consulta o algún comentario? ¿Algún comentario? O comentarios finales, ya estamos por completar, digamos, la primera parte, que sería usando el método ASTO-LFD, cómo calcular la capacidad resistente de una pieza en flexión para verificar el diseño, ¿no? El otro procedimiento, bueno, lo hacemos nosotros un poco pensando en la utilización de la norma, ¿no? Si vamos a diseñar una pieza pretensada en edificación, vamos a usar el método ACI. Si vamos a diseñar una pieza pretensada para puentes, como estos puentes que se están construyendo o los que se han construido, ¿no ves? Tendría que usar la normativa ASTO-LLFD. En ese caso es este primer procedimiento. El otro procedimiento sería usando la norma ACI o lo mismo que está considerado en la norma del hormigón estructural, ¿no? La norma del hormigón estructural está hecha en base a como muchas veces ya lo hemos indicado, a la versión 2014 de la norma ACI americana. Hablar ya del código CBH87 es muy obsoleto ya, ¿no? Es muy obsoleto. Y les aviso que todavía no está derogada.
en la normativa, en la aprobación de la normativa por el decreto, ¿cómo se llama? La resolución ministerial del Ministerio de Obras Públicas, establece que a partir de ahí todavía queda vigente 3 años. Y eso creo que se ha hecho en el año 2019, digamos. Creo que ya por el mismo tiempo ya ha caducado, ¿no? Pero el decreto no se ha derogado, donde se pone en vigencia el CBH 87, hasta ahora no ha habido otro decreto que lo derogue. Ustedes saben que ¿cómo se llama? En prelación, ¿no? De orden en las leyes hay que tomar en cuenta la prelación, ¿no? Una ley de la República está por encima de un decreto y el decreto está por encima de una resolución ministerial, ¿no? Hablando de la estructura, ¿no? En nuestro país, de las leyes. Entonces, lo que hay para la aprobación de la normativa del hormigón estructural es una resolución ministerial. Los decretos del gobierno salen del Consejo de Ministros, ¿no? Con la firma del presidente, que es el jefe del gobierno, ¿no es cierto? Del ejecutivo. La otra cosa es una ley del Congreso, ¿no? Pero no nos va a hacer problema por eso, ¿no? Yo creo que por su propio peso ya, nosotros lo tomábamos muerto ya a partir del año 2011. Y dijimos, por su propio peso va a caer ese código, dijimos, obsoleto, que fue hecho en base a la norma española del año 87. 1987. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Aguilar, Charupá. Muy bien, eso sería todo por hoy. Entonces, por favor, en el chat pueden anotar su apellido y su nombre para que lo registre ya con la asistencia.